Buenas noches, queridos hermanos. Vamos a tener nuestro tiempo de estudio bíblico, como solemos hacer todos los días, desde hace ya mucho tiempo. Estamos en la recta final de este mes de febrero. Hoy es 24, sábado 24 de febrero, así que en poquito estaremos en marzo. Y una de las cosas que ocurre en marzo, exactamente el 17 de marzo, es que hará 4 años que estamos teniendo un estudio bíblico cada día, sin falta. El Señor nos ha regalado con la ocasión de poder hacerlo, porque pudieron haber muchos inconvenientes para estar todos los días, pero en las manos de Dios hemos podido todos los días durante casi 4 años. Hoy vamos a tener historia de la Iglesia y vamos a hablar de unas cuantas cosas, así que vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y le vamos a pedir su dirección. Señor, gracias porque nos das esta oportunidad otra vez de reunirnos en tu nombre. Somos tu iglesia, buscamos lo tuyo, Señor, queremos que tu reino se extienda en este mundo, que muchas almas que están perdidas puedan conocer el Evangelio y ser salvas. Queremos que tu iglesia siga edificándose para eso, para la extensión de tu reino, para tu gloria, para que tu nombre sea exaltado. Y aportamos nuestro granito de arena, Señor, cada día abriendo tu palabra y compartiéndola así juntos en comunión, hermanos de diferentes lugares del mundo, pero sabiendo que todos nosotros ahora formamos parte de tu reino, somos hijos tuyos y por eso tú estás obrando en nuestras vidas. Dirígenos en todo lo que podamos hablar y decir en este tiempo. Buscamos tu dirección y de esa manera que el Espíritu Santo sea quien nos guíe. Gracias por cada uno de mis hermanos que están apoyando y gracias, Señor, por los que están ahí recibiendo esa palabra para poderla transmitir a otros también. Sigue tú motivando a más y más hijos tuyos. Que cada día la iglesia se despierte un poquito más, que cada día haya más hermanos en la fe dispuestos a buscarte a ti y tu palabra en primer lugar. Te lo pedimos todo, te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bienvenidos a todos. Vamos a seguir en nuestra serie de historia de la Iglesia. Llevamos ya semanas detenidos en todo el contexto de la pre-reforma y reforma. Estamos viendo todo lo que ocurrió en ese tiempo. Para ello estamos viendo personajes que aparecieron en este tiempo de la reforma protestante. Hoy vamos a responder una pregunta que me hacen a veces. ¿Por qué se les llama protestantes a los seguidores de la reforma? ¿De dónde sale ese nombre? Yo creo que todos más o menos tienen una idea. Porque protestantes, pues que aunque uno no sepa mucho, dice, bueno, pues por protestar. Bueno, pues por ahí va la cosa, pero claro, vamos a responder un poquito más ampliamente a esa pregunta. Pero antes de que nos pongamos ya de lleno con el tema, déjame que miren el chat en directo y ahí tengo a Benito que ha escrito buenas noches a todos mis hermanos. Juan Bermudo dice buenas noches mis amados hermanitos Víctor y todos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús y de nuestro Papá estén en vuestros corazones. Miguel Torres dice Dios lo bendiga amado Pastor Víctor y hermanos en Cristo, contento de escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Pastor está en nuestras oraciones, gracias por ser una bendición para la Iglesia de Cristo. Gracias Miguel por orar por mí, os lo agradezco y valoro muchísimo. Beatriz, buenas tardes querido pastor y queridos hermanos, Dios los bendiga y nos ayude a comprender su palabra. Un abrazo, os amo en el Señor. Ana Karina, buenas tardes con todos, bendiciones. Y Ana Rita, muchas bendiciones para todos. Esos son los mensajes que entraron ya de momento en esta hora. Bien, estamos a punto de responder a la pregunta ¿por qué se les llama protestantes a los seguidores de la Reforma? El nombre protestante es muy conocido. Hoy en día, pues, si tú dices a cualquiera, bueno, yo soy protestante, pues todos, bueno, una gran mayoría, todos quizás no, pero muchos van a relacionar esto con Martín Lutero. Es también sabido que hay muchos cristianos que no les gusta que le llamen protestantes, a otros prefieren que se les llame evangélicos. De hecho, los primeros protestantes no se asignaron a sí mismos este nombre, no dijeron somos protestantes, no. Normalmente los nombres te los dan otros. La mayoría de los protestantes primeros se llamaban a sí mismos evangélicos. Así que cuando tú dices yo soy evangélico, bueno, pues es un concepto que no se inventó en un tiempo más moderno, sino que los reformadores preferían, les gustaba más que se les llamara evangélicos.
los nombres con que conocemos hoy a todos los evangélicos o protestantes se pueden definir por denominaciones, y algunas de esas fueron asignadas en su tiempo, en el tiempo de la Reforma, podría ser por las escuelas doctrinales a las que se afiliaban cada grupo de creyentes. Por ejemplo, los luteranos, como tú ya ves por el nombre, pues seguían la doctrina de Lutero. Los calvinistas, pues seguían los postulados teológicos de Calvino. A los anabaptistas, ¿de dónde viene esa palabra, anabaptistas? Bueno, se les asignó ese nombre porque rebautizaban a sus miembros. O sea, ya te bautizaron de pequeño en la iglesia, entonces cuando estos se convertían se volvían a bautizar, y entonces de ahí surgió el nombre anabaptistas, porque significa algo así como rebautizar. A los protestantes en Francia se les llamó hugonotes. Un querido hermano que ya partió con el Señor hace unos poquitos años, Félix Benjure Andreux, su apellido francés, porque él es de origen de Francia y precisamente antepasados suyos eran hugonotes. ¿Por qué se les llamó hugonotes? Al parecer porque se veían obligados a reunirse por la noche, y se corrió el rumor de que se reunían en honor de un fantasma llamado el rey Huguet, y de ahí, del rey Huguet, se les llamó hugonotes. Te cuento esto para que veas que los nombres, pues no es que ellos decían, nosotros nos llamamos así, no, era un nombre que te ponían los demás. De hecho, cristianos, fue la gente los que los llamó cristianos. Dice en Hechos de los Apóstoles que a los cristianos se les llamó por primera vez así, cristianos, en Antioquía. Entonces, bueno, en muchas cartas, documentos escritas por los reformadores, cuando se referían a los suyos, los que seguían este movimiento de la Reforma, en los primeros años no decían nosotros los protestantes, ni siquiera los evangélicos, aunque muchos preferían que se les llamase evangélicos, pero se referían a los creyentes que seguían la Reforma como nuestras iglesias, hablando de lo que es nuestro. Sí, porque nuestras iglesias están tratando de ser fieles, sí, porque todas nuestras iglesias se referían así, como algo como muy, muy natural, ¿no? Pero el nombre protestante está por encima de todo lo que antes hemos dicho, de todos los apelativos anteriores que hemos estado mencionando. Y contrario a lo que se podría pensar, se refiere más a un término político que a un nombre religioso en su origen. De hecho, el origen de este nombre puede carecer de profundidad y ser relativamente irrelevante, a pesar de la importancia que esto tomó, y que con el tiempo pues tomó un significado, pues en un principio era como, no tenía como mucha importancia el nombre protestante. Para poder referirnos a la historia de esta palabra, pues tenemos que ir a Lutero, evidentemente. El 31 de octubre de 1517, el último día de ese mes de octubre, Martín Lutero publicó las 95 tesis, las clavó en la puerta de la catedral de la ciudad alemana de Wittenberg. Allí clavó unas hojas en las que había 95 tesis que denunciaban los errores que la Iglesia Católica Apostólica Romana estaba cometiendo. Este hecho originó una serie de confrontaciones religiosas en las que se vieron involucrados varios principados y nobles alemanes. O sea, Alemania se dividió, se rompió en partidarios de esta protesta de Martín Lutero y otros pues que estaban en contra de Martín Lutero. Toda Alemania, así como os digo, dividida en principados, entre los nobles, que eran los que mandaban, gobernaban en Alemania, y diferentes sectores populares, pues hubo diferentes opiniones. El país se enfrentó unos contra otros. En ese año 1521 el Papa León X excomulgó a Lutero, y pocos meses después el emperador Carlos V sancionó el edicto de Worms, declarando a Lutero
prófugo y hereje, y prohibió cualquier obra que Lutero hubiese escrito, prohibió que nadie las leyese. Pero a pesar de esta orden imperial, la reforma continuó extendiéndose. Se había encendido una mecha que era imposible de apagar. En 1524 los territorios de Carlos V se vieron amenazados por el Imperio Otomano. Y esto pues provocó que el emperador convocó una reunión en la ciudad de Espira en el año 1526, que resolvió dar cierta libertad de culto a los seguidores de Lutero a través de una suspensión de este edicto de Worms que él había editado 2 años antes. Ahora había guerra y el rey pues prefirió volcarse en la guerra contra los otomanos a tener ese conflicto dentro de su propio país. Entonces esta decisión, pues claro, había que aprovecharla. Y dice ahí la historia, que fue utilizada por los príncipes alemanes, seguidores de la Reforma, para poder aprovechar que ahora el rey había anulado ese edicto que prohibía a Lutero y todo lo que él escribía, y entonces se aprovechó que ahora la corona no está yendo contra los protestantes para expandir mucho más todo este movimiento y establecer de esa manera lo que iba a tomar forma en Alemania como la Iglesia luterana, que actualmente, en el día de hoy, es la iglesia mayoritaria en Alemania. La iglesia que más miembros tiene en Alemania es la iglesia luterana, aunque tenemos que decir que no se parece en nada a la iglesia de estos primeros tiempos. Hoy en día la iglesia luterana pues es una iglesia en una crisis muy profunda. Muchos oficialmente son miembros, pero no practican. Pasa como aquí en España y creo que en otros países, durante muchos años, que una gran mayoría se identificaban como católicos, apostólicos romanos, no practicantes. ¿Cómo se puede entender que tú seas miembro de una religión y no la practiques, no? Bueno, un poquito después, en el 1529, el rey Carlos V volvió a convocar a la Dieta Imperial, o sea, todo su consejo, otra vez en esta ciudad de Espira, esta vez con la intención de dejar sin efecto la tregua que había promulgado en 1526 y volver a restablecer el edicto de Worms para acabar con el luteranismo e imponer de nuevo el catolicismo en el imperio. Ahora que la guerra ya se relajó, ahora se mete él otra vez en una guerra dentro de su propio país. Entonces a esta convocatoria asistieron representantes luteranos y representantes católicos romanos. La reunión terminó sin ningún avance, no llegaron a acuerdos, y durante ese mismo año varios príncipes alemanes firmaron y enviaron una carta en forma de protesta en contra de la intención de Carlos V. Por este documento, que se llamó así, la protesta de Espira, los partidarios de la Reforma recibieron el apelativo de protestantes. O sea, es en ese momento donde aparece la palabra protestante para referirse a este documento que escribieron, la protesta de Espira. Entonces te das cuenta que hay un origen para esa palabra, porque una vez tiene ese concepto. Bueno, pues ¿de dónde viene la palabra protestantes? Bueno, pues porque como protestaban, Lutero protestó clavando las 95 tesis, pero bueno, esto tiene más historia. Así de una forma simple se puede explicar de esa manera, pero ya ves que no fue hasta el año 1529 que se empezó, Lutero clavó las 95 tesis en la abadía de Wittenberg en el 1517, así que habían pasado ya 12 años, así que aún no se utilizaba la palabra protestantes. A pesar de las diferencias en la teología, las ciudades del sur de Alemania se alinearon con el reformador suizo Ulrico Zwinglio, que hemos estudiado. Hemos estado hablando de Ulrico Zwinglio. ¿Quién se acuerda? Algunos vais a tener que repasar nombres, vais a tener que volver a escuchar estudios pasados, porque yo entiendo que cuando das tantos nombres y tantos datos, quedarse con toda esa información es muy difícil. Pero bueno, seguro que os suena a algunos, ¿no? Ulrico Zwinglio. Pues el sur de Alemania se alineó
porque el sur de Alemania ya está en frontera con Suiza, pues se alinearon más con el reformador suizo Zwinglio. Eh, Se unieron a los demás territorios alemanes seguidores de Lutero y firmaron con ellos la protesta. O sea, todos estos hicieron piña, una unidad para enfrentarse al rey y protestar de que les tratasen de impedir que ellos tuviesen su propia iglesia. Después de esta protesta de Espira, Lutero y Zwinglio se encontraron en Marburgo en 1529, el mismo año, donde discutieron sobre sus coincidencias y diferencias. Había algunas cosas diferentes en su doctrina. Bueno, pues ahí estaban discutiendo con la idea de poder unificar estos movimientos. Recuerda que estuvimos viendo a través de estos diferentes personajes que la Reforma surge en diferentes frentes y con diferentes personajes. La idea es que la Iglesia esté unida. Eso es lo que nosotros leemos en los Evangelios. El propósito de Cristo era este. Juan capítulo 17, en su oración, Él está insistiendo y insiste en la unidad de la Iglesia. Él le pide al Padre: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, que sean perfectos en unidad. Entonces, casi simultáneamente a que Lutero y Zwinglio están tratando de acercar puntos doctrinales y unir al protestantismo, el emperador Carlos V convoca una nueva reunión, ahí se llamaba dieta, una nueva dieta en Augsburgo, donde los luteranos presentaron lo que quedó escrito en la historia como Confesiones de Augsburgo. Y este se considera uno de los textos básicos del protestantismo. Fueron redactados por Philippe Melanchthon, que era discípulo de Lutero, era uno de los seguidores de Lutero. En 1531 los estados luteranos formaron la Liga de Esmalcalda. Se me traba la lengua con estos nombres. Se llamó Liga de Esmalcalda a una unión de los diferentes estados luteranos. Y eso provocó dos guerras contra el emperador Carlos V. Eso hizo finalizar la paz de Augsburgo, la cual dividió el imperio alemán en dos confesiones distintas, cristianas, la luterana y la católica. Por un lado, los príncipes alemanes recibieron el poder, por así decirlo, de elegir la confesión que se iba a practicar en sus estados, y Alemania pues quedó dividida. Mientras tanto, en 1529, el mismo año, ese año fue un año clave, había comenzado la separación política de la Iglesia de Inglaterra bajo el reinado de Enrique VIII, que a veces en alguno de estos temas lo hemos referido, ¿no? O sea, Enrique VIII tenía sus propios problemas con las mujeres. Él estaba casado con la mujer que era reina, pero él se enamoraba de otras mujeres. Él dejó de amar a su esposa y quería divorciarse de ella porque estaba enamorado de otra, Ana Bolena, y entonces se quería casar con ella, pero Roma no le quería conceder el divorcio. Así que esto y algunas otras cosas provocaron que Enrique VIII se separase oficialmente de la Iglesia Católica Romana, y la Iglesia de Inglaterra, que hasta ese momento era católica romana, pues ahora se iba a convertir en Iglesia de Inglaterra, Iglesia anglicana, en la cual el rey se ponía a sí mismo como cabeza de la Iglesia. Entonces Enrique VIII se convertía en la cabeza de la Iglesia, en el que mandaba en la Iglesia, y por lo tanto pues ya se podía dar a sí mismo el divorcio y lo que quisiera. Es la mejor forma, ¿no? Tú te adaptas la religión a tu conveniencia, te pones a ti como máxima autoridad, y así pues decides lo que tú decidas, pues es lo que se hace, ¿no? Bueno, tristemente eso pasa no solamente en el caso de Enrique VIII, en muchas iglesias evangélicas también pasa, que ahí se acomodan a su conveniencia, empezando por el pastor, pues acomodan a su conveniencia lo que la Biblia dice. Es muy fácil manipular cualquier escrito, y la Biblia es un escrito, pues también. Sí, la Biblia dice, pero quiere decir, y hacemos énfasis en esto y en aquello, y se puede utilizar la Biblia para poder dividir la propia iglesia y a los cristianos, y hacer todo un daño increíble, ¿no?
Entonces esta separación de la Iglesia de Inglaterra bajo Enrique VIII comienza en este año 1529 y se completó en el 1536. Entonces la Iglesia, ahora oficialmente, la Iglesia de Inglaterra, como está enfrentada a Roma, también es parte del movimiento protestante. Se unió con otros intereses, como os he explicado, no fue con la idea de volver a las escrituras y de encontrar la verdad que se perdió con el paso del tiempo y corregir todas las herejías y los desvíos que se habían. No, el objetivo fue otro, pero como se enfrentó a Roma, pues se volvió protestante. Ahora la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia anglicana, también va a quedarse incorporada al movimiento protestante. En esa misma década, Juan Calvino, el otro reformador, es cuando se instala en Ginebra, y desde allí las ideas protestantes se difundieron por Escocia, por Hungría y por Alemania. Y a pesar de las variaciones de pensamiento dentro de los seguidores de la Reforma, el término protestante se fue adhiriendo, se fue consolidando al grupo en general. Todos los que se oponían a la Iglesia Católica Romana y seguían estas nuevas ideas, pues poco a poco se fue acuñando ese término protestante para todos ellos. Hoy en día, ¿quiénes son los protestantes? Bueno, pues son todos aquellos que siguen alguna de las corrientes que se desprendieron de la Reforma iniciada por Martín Lutero en 1517. Entonces nosotros, oficialmente, somos protestantes. No sé si el término os gusta o no. A mí personalmente pues prefiero evangélicos, pero históricamente no tengo ningún problema en identificarme como protestante de una forma oficial, ¿no? ¿Y vuestra iglesia qué es? Bueno, es una iglesia evangélica. Si no entienden, pues les explicas, es una iglesia protestante, porque es el término, vamos a decir, oficial, el término genérico para referirse a todas esas iglesias que tuvieron ese principio, romper con Roma y tratar de volver a los orígenes del cristianismo, a la misma Biblia. Dentro de las iglesias protestantes o evangélicas hay muchas diferencias. Hoy en día hay miles de denominaciones distintas. Y como os he mencionado, algunas de las iglesias protestantes más notables, como la iglesia luterana en Alemania, pues resulta que están totalmente ya desfiguradas, no se parecen en nada a esa iglesia luterana inicial. Ahora tienen el nombre de iglesia, pero en la gran mayoría no muestran frutos de ser cristianos. Y las iglesias, grandes catedrales protestantes, están vacías, no tienen miembros. Se han vendido iglesias y se están utilizando de discotecas, de bares o de restaurantes, de clubs. O sea, es increíble la decadencia de esa iglesia. La iglesia empezó en Hechos de los Apóstoles. Fue como un estallido incontrolable, nadie podría frenar eso, ni el imperio de Roma, y creció y se extendió y absorbió Roma, pero inmediatamente vino la decadencia, vino ir hacia abajo, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Vino la Reforma, estalló la chispa que provocó otra vez estos avivamientos, otra vez millones de personas convirtiéndose a Cristo, pero siempre pasa igual. Después vino el estancamiento y el declive. ¿Y en qué momento nos encontramos hoy en día? Bueno, pues estamos en pleno declive. La iglesia sigue desfigurándose, de ahí que tenemos que hacer un tremendo esfuerzo por ser lo más fieles posibles a las escrituras, a lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros como iglesia? Te puedo leer muchos textos, te voy a leer uno que está en Romanos capítulo 12, versículo del 3 al 8. Acompáñame ahí en la lectura, Romanos 12, del 3 al 8. Nosotros hemos estudiado una serie que fue estudiar en profundidad la carta a los romanos,
porque es una carta doctrinal, básica, esencial para el cristianismo, y ahí nos muestra quién es un cristiano, qué es la Iglesia, y solo voy a recordar uno de esos pasajes. Dice en Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y después hay una serie de rasgos que demuestran quién es un verdadero cristiano. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, y continúa, etcétera, etcétera. Quiero que te des cuenta, lo primero que dice ahí en el versículo 3, a cada cual que está entre vosotros. Pablo, dentro de poco, un poquito más adelante, va a hablar de cómo debemos ejercer los dones espirituales. Es uno de los temas que vienen en los capítulos siguientes. Dones que se tienen que mostrar y manifestar en el cuerpo de Cristo. Pero primero, antes de hablar de los dones, es necesaria una advertencia sobre la humildad. El orgullo que está en cada uno de nosotros a veces se hace más grande en lo espiritual. Algunos piensan que espiritualmente son superiores a otros. Yo, porque llevo ya muchos años, porque tengo grandes conocimientos de la Biblia, porque no sé qué, yo me creo superior a los demás. Y debemos recordar que cuando Dios nos capacita espiritualmente, esto tiene que ver con madurez espiritual, y esto tiene que ver con tu actitud y con lo que Dios hace en nuestra vida. Solo una persona tiene dones espirituales, pero esos dones nos los da Dios, no son méritos personales nuestros. Por eso dice, cada uno de vosotros que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. O sea, lo peor que hay en la iglesia es el orgullo. Es que uno se crea mejor que otros, porque siempre vas a estar juzgando a los demás. Siempre vas a estar levantando quejas, murmuraciones. No te vas a encontrar nunca a gusto y vas a contagiar a otros para que también estén a disgusto. Y Pablo dice, mira, no tengas más alto concepto de ti mismo que el que debes tener. ¿Cuál es el concepto que tenemos que tener? Somos siervos de Dios. Somos parte de la iglesia. Y necesitamos dejar que Cristo sea la cabeza, como dice ahí. Nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Cristo tiene que gobernar nuestras vidas y, por lo tanto, la iglesia. Esa unidad y diversidad en el cuerpo de Cristo es una de las mayores evidencias a lo largo de la historia que muestran cómo la iglesia se está alejando de la verdad, se está deshaciendo, está en crisis. Cuando tú ves que la iglesia, en lugar de estar unida, en lugar de estar trabajando por la misma causa, en la misma dirección, cuando empieza a haber confrontación, divisiones y todo por un tema de orgullo, ahí está la demostración de que esa iglesia ha estado enfriándose. Es una iglesia que va a menos cada vez, está apagándose. Es una iglesia que ha perdido de vista la capacidad del Señor, que el Señor nos ha dado para ser especiales en sus manos.
Muy bien, pues cuando os pregunten por qué a los seguidores del movimiento reformado se les llama protestantes, pues ya sabéis qué contestar, ¿no? ¿De dónde viene? Os lo recuerdo, queréis tomar nota. En plenas discusiones con el emperador Carlos V de Alemania, ahí se hicieron reuniones entre luteranos y católicos, se discutió y en ese encuentro los reformadores escribieron un documento que se llamaba la Protesta de Espira. Pues estaban reunidos en la ciudad de Espira. La Protesta de Espira. Y a raíz de ahí, de los partidarios de la Reforma que escribieron esa protesta, a partir de ahí se les comenzó a llamar protestantes. ¿Sí? Tenemos que conocer esos datos de nuestra historia, ¿verdad? Bueno, ¿qué queréis que os explique ahora? A ver, tengo diferentes temas y evidentemente no me va a dar tiempo a hablarlos hoy. Podríamos hablar de la contrarreforma. ¿Qué fue eso de la contrarreforma? Empieza la reforma y la Iglesia Católica Romana emprendió la contrarreforma. O podríamos hablar de alguno de los personajes más que tenemos por ahí, como ver una mujer, que hemos visto algunas, Marie Dentier, o algún hombre más, como Johannes Agrícola, se llamaba así. No es que se dedicara a la agricultura, era su apellido, Johannes Agrícola. Era amigo de Lutero. ¿De qué hablamos? ¿Qué queréis? Mira, qué generoso estoy que os pregunto a ver qué queréis que os hable, ¿no? Bueno, pues no sé si alguien escribe algo, pero creo que os voy a hablar de la contrarreforma, ya que estamos hablando así de términos en lugar de hablar hoy de personajes, y si me queda tiempo pues igual mencionamos alguno de estos que os he mencionado ahora. Pero ya que estamos hablando así de términos y de cuestiones más relacionadas con los movimientos que ocurrieron, pues podemos hablar de la contrarreforma. Mira, Juan también está de acuerdo de la contrarreforma. Dice, a ver, ¿de qué trata? Dice Juan. Está bien. Al estudiar la contrarreforma también vemos más claramente la diferencia que hay entre católicos y protestantes. La contrarreforma fue un periodo provocado por la Iglesia Católica Romana, incluyó persecución contra los no católicos, se pusieron en marcha todo tipo de esfuerzos que fuesen contra la Iglesia Católica. Existen muchos mitos y creencias populares acerca de lo que fue la contrarreforma católica, los efectos que ésta tuvo en la Iglesia protestante y sus consecuencias sobre todo el mundo en ese tiempo en general. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir qué fue este movimiento de una forma específica, dejando los mitos a un lado. Y lo primero que tenemos que afirmar es que la contrarreforma fue un periodo durante el cual se dio un renacimiento espiritual, intelectual y moral dentro de la propia Iglesia Católica Romana. Este renacimiento duró aproximadamente un siglo, ya que se data aproximadamente del año 1545, cuando se dio apertura al Concilio de Trento, y 100 años después, aproximadamente en el 1648, cuando finalizó la Guerra de los 30 años. Entonces fue ese periodo que podríamos decir que duró este renacimiento que tuvo que ver con la contrarreforma católica. Por otro lado, no necesariamente existe un consenso sobre si se debe llamar contrarreforma católica a este movimiento. Hay otros nombres acerca de él, como el Renacimiento católico o también Reforma católica, también se usan para referirse a este periodo de tiempo dentro del catolicismo. O sea, nosotros los evangélicos nos referimos a ese movimiento como contrarreforma, pero si tú escuchas a algún historiador católico romano, posiblemente hable en otros términos, como Renacimiento católico o Reforma católica, en esos términos. Pero lo que sí que podemos decir es que la contrarreforma
surgió a consecuencia de la Reforma protestante. Vamos a hablar un poquito de las raíces de la Contrarreforma para poder ir entendiendo todo lo que os quiero explicar. Aunque es común que se considere que la Contrarreforma fue producto de la Reforma protestante, en realidad las raíces de este movimiento se extienden hasta el siglo XV, al final de la Baja Edad Media y comienzos del Renacimiento, cuando una sociedad cada vez más moderna, más secular, y donde la política estaba más involucrándose y afectándose a toda la tradición religiosa, una reforma de la Iglesia y del clero era reclamada por los movimientos humanistas, por algunos miembros propios del clero. Desde hacía años algunos miembros del clero buscaban una reforma dentro de la Iglesia, ya que las iglesias parecían cada vez como más en crisis, asistían menos feligreses, había grandes cambios en perjuicio de la Iglesia. Entonces muchos miembros del clero criticaban que la Iglesia estaba perdiendo poder y había que hacer algo. Este tratar de reformar la Iglesia no era la misma motivación que la Reforma protestante. Esta búsqueda de reformar la Iglesia era preocupándose por eso, porque la Iglesia perdía poder y había que hacer algo, ¿no? La Reforma protestante, su intención fue volver a la Escritura, a la verdad, volver a predicar el Evangelio y la palabra de Dios tal cual es. Evidentemente eran muy distintas las motivaciones de una reforma y de otra. La Iglesia puso en marcha una serie de reformas eclesiásticas dentro de la propia Iglesia, aprovechándose de algunas de las comunidades religiosas que había dentro de la Iglesia, como los benedictinos, los cistercienses, los franciscanos, que algunos de estos movimientos u órdenes, podríamos llamarlas, ya hemos estudiado sobre ellas. Todos estos movimientos tienen su surgimiento entre el siglo XIV, siglo XV, surgimiento o consolidación dentro de la Iglesia, ¿no? Por otro lado, el catolicismo rechazó esfuerzos para elevar la predicación en las iglesias. O sea, algunos querían que la predicación pero el catolicismo no quería eso. ¿Por qué? Porque ellos prefieren a la gente ignorante. Se les puede manipular más. Entonces lo que querían era elevar la moral de los laicos, pero no eran partidarios de que se predicase en las iglesias, ¿no? Al contrario, se prohibía la predicación de la Biblia en las iglesias, que es lo que sí que los protestantes fomentaron e hicieron. Los problemas que había en la iglesia eran profundos y estaban afectando las estructuras más sensibles de la organización. Por ejemplo, en el año 1512, el Quinto Concilio de Letrán promovió varias reformas entre los sacerdotes seculares, es decir, aquellos sacerdotes que pertenecían a una diócesis regular y no a una orden religiosa como la que decíamos antes, franciscanos u otras órdenes. Sin embargo, las reformas del concilio no se difundieron, más bien tuvieron un efecto pequeño. Lo que sí lograron fue una conversión, así entre comillas, lo de conversión muy importante, la de Alejandro Farnesio, que era un catedral que se convertiría en el Papa Pablo III en el año 1534. La conversión de Farnesio fue muy importante, ya que antes del antes del Quinto Concilio de Letrán, el cardenal tenía una amante que era de clase alta, con la que había llegado a tener 4 hijos. Estas cosas eran muy comunes en la iglesia en esa época, que los cardenales y los papas tuviesen amantes, hijos por aquí, por allá y por todas partes. Bueno, la corrupción en la iglesia era total, ¿no? No sabemos bien muchos detalles porque en la historia de la iglesia sí no se recoge toda la información, pero sabemos que esto de alguna forma dentro de este concilio que os menciono, afectó la conciencia de Farnesio y le provocó la intención de decir: tengo que reformar mi vida. Lo que se habló en el concilio y todas estas cosas pues provocó que éste dijese: tengo que provocar cambios en mi vida, ¿no?
La Reforma Protestante, en medio de todas estas cosas que estaban ocurriendo dentro de la Iglesia, surge el movimiento protestante, la Reforma, y el efecto que tuvo la Reforma sobre la Contrarreforma, pues evidentemente fue muy notable. Unos años después de que el cardenal Farnesio, que os he mencionado, reorientara su moralidad, trató de ser más piadoso y poner orden en su vida, en ese tiempo es cuando un monje alemán llamado Martín Lutero se propone, de una manera firme, reformar la Iglesia romana desde dentro. La idea de Lutero, pues no sabemos hasta qué punto él aspiraba a llegar no sé dónde, pero sí que se propuso confrontar la corrupción de la Iglesia y todas las mentiras y los desvíos que había dentro de la Iglesia. Y esto iba a terminar por desencadenar la Reforma Protestante. La Iglesia no iba a ser reformada desde dentro, pero sí iba a surgir este movimiento poderoso que hasta el día de hoy ha continuado. No sabemos con certeza cuán influenciado pudo estar Lutero por esas ideas previas de esta reforma que dentro de la propia Iglesia se estaban hablando. ¿Tuvo esto alguna influencia a la hora de cuando él publicó sus 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg? Como antes recuerda la fecha, ¿qué fecha era? 31 de octubre del 1517. Esa es una fecha que tenéis que saber porque es clave de la historia protestante. No sabemos si todas esas cosas que dentro de la Iglesia batallaban, seguro que Lutero estaba al tanto y por lo tanto esto también le debió llevar a reflexionar, a pensar sobre todo esto, pero no sabemos hasta qué punto esto fue lo que provocó que él enfrentase también su batalla particular contra la Iglesia. Pero lo que sí que está claro es que sus ideas incendiaron el mundo de la Iglesia en esa época, el mundo católico. 25 años después de que la Iglesia romana condenara a Lutero, en esa dieta de Worms que antes hemos mencionado, el Papa Pablo III intentó apaciguar el fuego protestante que se expandía por toda Europa, convocando a un concilio general en la Iglesia en la ciudad italiana de Trento. A eso se le llamó el Concilio de Trento. En este concilio fue muy importante para definir lo que iba a ser la Contrarreforma, ya que afirmó y defendió doctrinas que para los romanistas eran esenciales, como por ejemplo la creencia que durante la misa el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Así, a eso se le llama transustanciación. O sea, el pan deja de ser pan y se convierte en la carne de Cristo, y el vino deja de ser vino y se convierte en la sangre de Cristo. Entonces, en este Concilio de Trento se defienden algunos de esas doctrinas que para la Iglesia en ese momento eran claves, eran cruciales, ¿no? También afirmaron la doctrina de que la fe y las obras van de la mano para poder conseguir la salvación. O sea, si tú tienes fe, necesitas también hacer obras para salvarte. ¿Qué dice la Biblia? Que es por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. El problema de la Iglesia es que han establecido doctrinas fundamentales al margen de la Biblia, no tuvieron en cuenta la Biblia, y ahora los protestantes defienden lo que dice la Biblia, y ahí ese choque, ¿no?, de trenes. También confirmaron los 7 sacramentos y la reafirmación de lo que ellos llaman la sucesión apostólica de Pedro. Pedro es el primer papa y por lo tanto nosotros seguimos nombrando papas en sucesión del primer papa que fue Pedro. Por otro lado, el Concilio de Trento también trató con problemas estructurales dentro de la Iglesia romana, muchos de los cuales habían sido nombrados y denunciados por Lutero y por otros reformadores protestantes. Estos problemas eran especialmente de tipo moral. Antes yo os decía esa corrupción que hay dentro de la Iglesia. Por ejemplo, una serie de papas, particularmente descendientes de la familia florentina de los Médicis, seguramente te suena esto, vivían vidas escandalosamente inmorales. Era, bueno,
O sea, no es que algunos papas tuviesen ahí algunos pecaditos, no, no, es que era cosas que ni se veían en el mundo, era algo horroroso, la decadencia moral y los pecados que ahí se cometían, ¿no? Este mal ejemplo de algunos papas empezó a ser seguido por una gran parte de obispos, sacerdotes y el clero, ¿no? Si el papa vive así, los cardenales viven así, pues nosotros también. Claro. ¿Para qué me estoy yo aquí privando de abusos y pecados y eso? Si nuestras autoridades lo hacen, pues nosotros también, ¿no? Entonces, en el Concilio de Trento se ordenó que se pusiese fin a estos excesos, se establecieron nuevas reglas y métodos para garantizar una buena formación intelectual, espiritual. Todos aquellos que fueran aspirantes a sacerdotes tenían que prepararse bien para ello, en lo intelectual y en lo espiritual. Entonces, fruto de estas reformas creó el sistema actual de seminarios en los que cada uno que quiere ser sacerdote tiene que ser formado a través de estos seminarios. Otro logro importante que se consiguió en el Concilio de Trento fue frenar la práctica de nombramientos de políticos y gobernantes seculares en cargos obispales. O sea, yo soy un príncipe, soy hijo del rey no sé qué. Bueno, pues yo aspiro a ser papa, si pueden te colocan como papa, que no, porque papa solo hay uno, pues te ponen como obispo, te ponen como cardenal. O sea, si tú tenías influencia en el mundo político, adquirías cargos eclesiales dentro de la iglesia. Entonces en el Concilio de Trento se dijo que no, que eso no puede ser así. También se frenó la venta de indulgencias, o sea, las mismas que Lutero había usado para denunciar la enseñanza corrupta de la iglesia para explotar económicamente a sus feligreses, pues en el Concilio de Trento dijeron que esto de las indulgencias había que frenarlo, que se estaba descontrolando, ¿no? Ya. ¿Qué más en el Concilio de Trento? Pues también algo importante es hablar acerca del purgatorio. El purgatorio también había que poner orden ahí porque ¿y de dónde sale el purgatorio? ¿Y realmente qué base hay para creer en eso? Y todas estas cosas, ¿no? Se ordenó la redacción y publicación de un nuevo catecismo que unificase la enseñanza de la doctrina de la Iglesia. Además se reformó la misa. Hoy en día se conoce la misa como la misa del Papa Pío V y es considerada como la joya de la corona de la Contrarreforma. Sin embargo, esta misa seguiría dándose en latín y no sería actualizada a los idiomas del pueblo hasta el Concilio Vaticano II, que esto ocurrió, imagínate, en el año 1962 al 1965. O sea, imagínate cuántos siglos la Iglesia estuvo haciendo las misas en latín, que era un idioma que la gente no se sabía. O sea, la gente no tenía idea del latín, pero ahí se estaban las misas celebrando siempre en latín, ¿no? Y hasta, pero esto no, o sea, fíjate que cómo le cuesta a la Iglesia cambiar cosas, porque hasta el año 1962 al 1969, en el Concilio Vaticano II, no se cambió esa idea de que las misas se tenían que hacer en latín. Bueno. Algunas conclusiones importantes de este Concilio de Trento que estamos mencionando nos dan fe de la distancia que había entre el catolicismo y el nuevo movimiento llamado protestante. Por ejemplo, la fe, dicen, tiene dos, estos son conclusiones que salen en el Concilio de Trento. Una conclusión, la fe tiene dos orígenes, la Biblia y la tradición. Los protestantes dicen lo contrario, el origen de la fe es la Biblia. La tradición, no, hombre, la tradición es una cosa de hombres, nos desvía de la verdad. Otra conclusión que surge en la Contrarreforma, en el Concilio de Trento. La salvación del hombre depende de Dios, pero también de la participación del creyente. ¿Qué quiere decir esto? Las obras. Para salvarte tienes que hacer buenas obras. No. Según la Biblia, para salvarte Dios lo hace todo.
es la participación de Dios en exclusiva. Por gracia somos salvos, y esto no es de nosotros, es un don de Dios, dice. Y esto es lo que los protestantes predicaban, porque lo dice la Biblia. Otra cosa que se establece ahí son que los 7 sacramentos siguen existiendo, que la presencia de Cristo en el pan y el vino es total, es real, es sustancial, o sea, ahí sigue ocurriendo la transustanciación. Se determina que el canon de las Escrituras, o sea, la lista de los libros que van a estar en la Biblia, también van a incluir los libros apócrifos. Ellos consideran que estos libros también los ha dado Dios, y esta versión oficial que se establece en el Concilio de Trento es la versión que hoy en día se conoce como la Vulgata Latina. También otra de las conclusiones que se llega en este concilio es que las indulgencias se van a seguir manteniendo, pero no con fines comerciales, o sea, no se comercializan. Era una forma sutil de decir, hay que tratar esto de las indulgencias, hay que ponerle freno, pero no podemos dejar de seguir sacando dinero a través de las indulgencias. Y intentaron ahí arreglarlo como se pudo un poquito, ¿no? También se establecen todas estas nuevas reglas que antes decíamos de la disciplina eclesiástica. O sea, un miembro del clero no puede vivir de esta manera, no puede estar ahí teniendo hijos por aquí y por allá, no puede esas cosas, ¿no? También se le da más fuerza a la Inquisición. Fue una de las herramientas fundamentales de la Contrarreforma, la Inquisición. También se afirmó que el purgatorio sigue existiendo, por lo tanto ahí se debatió, ¿qué hacemos con el purgatorio? ¿Mantenemos que existe o decimos no existe porque de dónde hemos sacado esto? ¿Dónde está la base, no? Ahí se dijo, sí, el purgatorio existe, así que hay que seguir orando por los difuntos que se pudieron ir al purgatorio. La oración por los muertos. Nada de eso está en la Biblia, hermano. Y se afirma la legitimidad del culto a los santos. Sí, los santos, a los santos hay que darles homenaje, hay que rendirles culto, tienen que estar ahí en los altares, ¿no? La Contrarreforma tuvo su expansión y consolidación. Mientras el Concilio de Trento afirmaba y reformaba a la Iglesia desde dentro, las órdenes religiosas existentes que antes os mencionaba, como estos grupos de franciscanos y todo esto, pues también se iban reformando, a la par que surgían nuevas órdenes religiosas con un renovado interés en el rigor espiritual e intelectual. Una de las más famosas de esas órdenes que surgen en este tiempo fue la llamada Compañía de Jesús, mejor conocida como, ¿conocéis la Compañía de Jesús con otro nombre? Muy bien, a los que han dicho los jesuitas, que se fundó por el sacerdote español Ignacio de Loyola y sería aprobada por el Papa Pablo III en el año 1540, tan solo 5 años después de la apertura del Concilio de Trento. El Concilio de Trento fue, como dije antes, en el 1536. Además de realizar los votos tradicionales de pobreza, castidad, obediencia, los jesuitas se comprometieron a sujetarse a la autoridad de la Iglesia a través de un voto especial de obediencia al Papa. Y rápidamente la Compañía de Jesús, o los jesuitas, llámalo como quieras, se convertiría en una de las fuerzas intelectuales más importantes en el interior, dentro de la propia Iglesia Católica Romana, fundando seminarios, escuelas, universidades, y cuyo propósito principal era la conversión o la reconversión. A día de hoy, los jesuitas siguen existiendo dentro de la Iglesia y siguen teniendo mucho poder. Aquí yo a veces, si me habéis escuchado hablar que me gustan las montañas, no sé qué, decimos vamos al Pirineo cuando podemos. El Pirineo es la cadena montañosa que separa España de Francia, está ahí en la frontera, y bueno, es un entorno natural precioso, las montañas, lagos, ríos. De camino hacia el Pirineo pasamos siempre por al lado de un pantano, un lago artificial, y así al otro lado se ve un edificio grande. Y bueno, sabemos que es un centro jesuita, es uno de esos lugares
se llama Ciudad, Torre Ciudad, no me salía el nombre, se llama Torre Ciudad. Y alguna vez que nos desviamos y entramos un poco por ahí, bueno, te das cuenta dentro, ¿no? Ahí que todo está ahí bien hecho, bien construido, todos los detalles, todo se ve dinero y se ve poder, ahí se detecta todo eso. Bueno, en el origen, los jesuitas llevaron adelante gran parte del emprendimiento misionero católico fuera de los límites de Europa. Estos esfuerzos fueron especialmente importantes en Asia, bajo la dirección de Francisco Javier, uno de los dirigentes jesuitas. Y es que los jesuitas fueron claves en este movimiento misionero, ya que ayudaron a llevar a cabo dos grandes objetivos de la Contrarreforma. Uno, la educación romanista, y dos, el proselitismo. Los jesuitas establecieron numerosas escuelas y universidades en toda Europa, ayudaron a mantener la relevancia de la Iglesia romana en sociedades que poco a poco se iban haciendo cada vez más seculares y otras más protestantes. Entonces la Iglesia perdía poder y la misión de esta nueva orden, los jesuitas, era recuperar ese poder, no podían perder tanto terreno. Entonces en estos años tú sabes que se descubrió América y se colonizaba América, el nuevo mundo llamado en ese momento, ¿no? Entonces los jesuitas establecieron misiones en toda América Latina para ganar conversos entre los pueblos indígenas. De esta forma, esta orden religiosa estuvo en las primeras organizaciones misioneras en Asia Oriental de los tiempos modernos, contribuyendo a la difusión del catolicismo en todo el mundo, y esto contribuyó a la postre a mantener el romanismo como la tradición cristiana dominante. Como un esfuerzo de consolidación, la Contrarreforma alentó e impulsó la Inquisición como un método para afirmar y hacer cumplir la doctrina romanista, a la par que buscaba exterminar la herejía protestante en los territorios católicos. Por ejemplo, Roberto Bellarmino, un catedral italiano, fue uno de los más conocidos implicados en la Inquisición. Su papel en el juicio a Giordano Bruno, uno de los reformadores de esa época, y sus esfuerzos por reconciliar las opiniones de Galilei, dentro de las enseñanzas de la Iglesia, son especialmente reconocidas. Fue el inquisidor que tuvo que ver así con algunos de los episodios más conocidos en esta historia de la Inquisición. Otro importante y famoso inquisidor fue Tomás de Torquemada, seguro que ese nombre lo habéis escuchado alguna vez, que era un presbítero dominico español que lideró la muy reconocida Inquisición española en ese tiempo. De la Inquisición hablaremos en otros días de estudio de historia de la Iglesia, porque hay ahí para hablar. La Inquisición fue una de las barbaries más grandes que se pudieron hacer. Pero esto era una herramienta de la Contrarreforma. La Contrarreforma también tuvo efectos políticos, ya que promovió indirectamente el auge del protestantismo, lo que llevó de forma colateral, como un daño colateral, a la creación de los estados nacionales. Un ejemplo de cómo interactuaron estas fuerzas políticas y religiosas se dio en el año 1588, con el hundimiento de la Armada Invencible española, a manos de la protestante Elizabeth I, que defendía a Inglaterra del esfuerzo del rey católico español Felipe II, que al igual que su padre Carlos V buscaba restaurar el catolicismo en Inglaterra y en otros territorios por la fuerza. O sea que de ahí hay historias inacabables. Si se llamaba Armada Invencible, ¿cómo puede ser que fue vencida? Muy curioso, ¿eh? ¿Cómo fue vencida la Armada Invencible? Todo pintaba que la Armada Española, al mando Felipe II, el católico Felipe II, que quería conquistar a Inglaterra para volverla católica nuevamente. Ahí estaba la reina Elizabeth I, protestante, anglicana, y bueno, y la Armada Invencible fue vencida. O sea que detrás de todo esto de la Contrarreforma hubo guerras entre países católicos y protestantes, en fin, ahí hay muchas historias que evidentemente, como os dais cuenta, necesitamos más días para poder ir explicándolo todo. Pero bueno,
Espero que ahora tengáis una idea un poquito más amplia. Podríamos hablar mucho más, pero veo que ya hemos agotado nuestro tiempo, así que tenemos que terminar. Pero os queda un poquito más la idea de la contrarreforma. La contrarreforma, resumido, ¿qué fue? No fue un movimiento propio que viene después de la reforma, fue utilizada como como un arma para luchar contra la reforma, por eso hablamos de contrarreforma. Pero la contrarreforma se inició antes de los movimientos protestantes, en esa búsqueda, en esa necesidad de decir tenemos que hacer cambios porque la Iglesia va en declive. Y en ese declive surge la reforma. Y ahora la contrarreforma, que ya estaba ahí formándose, va a ser la principal herramienta para ir contra la reforma protestante. Y entre todas esas herramientas que se están tratando de utilizar, estos movimientos que surgen, como los jesuitas, o sea, no solamente trataban de hundir el movimiento protestante, sino hacer que los principios católicos romanos cobrasen fuerza. Ahí hubo guerras, ahí estuvo la Inquisición. La Inquisición española fue la reina de la barbarie. Hablaremos otros días de eso, pero tengo que terminar, queridos hermanos, así que nos vamos a despedir por hoy, que veo que ya me pasé unos minutitos de la hora y tenemos ya que descansar y prepararnos porque mañana domingo 25 de febrero tendremos nuestro culto dominical, nos reuniremos otra vez en persona todos los que puedan venir en el nombre del Señor para alabarle, para predicar su palabra, para poder tener comunión unos con otros. Y si Dios nos lo permite, pues por la noche, domingo y el lunes también, volveremos al estudio de Apocalipsis. Queridos, me despido de todos, un fuerte abrazo, que el Señor os bendiga y si Dios nos permite, mañana seguimos un poco más. Hasta mañana.